Bienvenido a Séptimo Milenio, donde estudiamos los misterios de nuestro tiempo con una perspectiva bíblica. Hoy, Babilonia, una cultura extinguida con un halo de misterio. La Torre de Babel, símbolo de una sociedad unida en un proyecto humanista. Hoy veremos aquí la profecía de Babilonia, cumplida en la historia de forma espectacular por Saddam Hussein y el ejército de los Estados Unidos. Veremos las claves de la historia para entender nuestro presente, imperio del pasado y advertencia del presente. ¿Qué es Babilonia hoy? Babilonia, una de las ciudades más épicas de la historia desde el principio de la humanidad. El lugar de la enigmática Torre de Babel, junto al río Éufrates, cerca del Golfo Pérsico, en el país que hoy llamamos Irak, reinó una antigua y fascinante civilización. En ella florecían las artes, la arquitectura, la astronomía y las ciencias que hemos heredado nosotros hoy. Los jardines colgantes de Babilonia eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo, llamado Etemenaki, era una pirámide escalonada de más de 90 metros de altura. Algunos expertos creen que esta fue la Torre de Babel. Historiadores antiguos como Heródoto, Beroso y Estrabón visitaron aquella ciudad y quedaron fascinados por su arquitectura monumental, su belleza y su cultura. Los griegos la llamaron Babilonia, y ese es el nombre que nos ha llegado hasta hoy. La puerta principal era la Puerta de Istar, cubierta de cerámica vidriada azul, con figuras de seres celestiales protectores de la ciudad. Esta gloriosa puerta fue excavada en 1902 por arqueólogos alemanes. Adolfo Hitler la trasladó a Alemania y la reconstruyó en Berlín, donde se encuentra hasta el día de hoy. Y esta puerta ha quedado como un símbolo de aquella antigua ciudad. 600 años antes de Cristo, Babilonia era la capital del mundo. La ciudad cubría 850 hectáreas. Era la ciudad más grande del planeta, que llegó a tener 500.000 de habitantes. Sus puertas y avenidas, sus palacios con adornos de oro, exhibían la gloria de aquella nación. Desde allí gobernaba su gran imperio. Se creía que la ciudad era imposible de conquistar, porque tenía unas defensas fabulosas. Estaba rodeada por 2 filas de murallas, de modo que si cayera una muralla, quedaba la segunda. Estos muros eran tan altos que en algunos lugares llegaban a los 70 metros. Es la altura de un edificio actual de 23 pisos. ¿Te imaginas? Estos muros eran de 7 metros de anchura y los carros podían circular sobre los muros para acelerar la logística de la defensa. La muralla tenía 350 torres, una torre cada 50 metros. Habían construido canales alrededor de las murallas y con unas compuertas el agua del río llenaba aquellos canales. Así los enemigos no podían alcanzar el muro para poner torres de asalto, arietes o fuego. El río atravesaba la ciudad, entraba por una reja y salía por otra. Así, aunque fueran atacados, nunca les faltaba el agua ni la pesca. Por todo esto, Babilonia se siente segura, indestructible. La palabra Babel significa puerta del cielo o puerta divina, pero hay en hebreo una palabra muy parecida que es Balal, que significa confusión. Y precisamente la Biblia dice que en la Torre de Babel Dios confundió sus lenguas para detener ese proyecto.
Entonces los grupos humanos se dispersaron por la tierra. Desde entonces, para los creyentes en la Biblia, Babel sigue siendo sinónimo de confusión. Pero en el mundo secular, Babel ha quedado como símbolo de un proyecto donde todos participan, una idea ilusionante que se construye entre todos. Así, Babel o Babilonia son nombres que se han usado para evocar un mundo unido de nuevo. Para muchos, Babel simboliza la unión de la nueva humanidad en una sola sociedad y un solo gobierno. Algo que se promueve hoy desde las más altas esferas. Babel es para ellos puerta del cielo a un futuro mejor. Así, la puerta de Ishtar ha quedado como símbolo de Babilonia a través de los tiempos y símbolo de una puerta a una nueva era, nueva y mejor. Pero estos símbolos de la Biblia tienen un objetivo didáctico muy diferente. Veamos. Saddam Hussein en la profecía. Para mí, lo más espectacular sobre Babilonia es el cumplimiento de la profecía de Isaías 13, donde intervienen Saddam Hussein, la CIA y el ejército de los Estados Unidos. Babilonia se convertirá en una ciudad fantasma. Babilonia, la hermosura de los reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que destruyó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. En sus palacios aullarán las hienas. Aquí vemos que Dios decidió castigar a Babilonia por su crueldad. La sentencia dice que la ciudad quedará en ruinas eternas, que nunca será reconstruida. Será refugio de fieras salvajes, pero nunca más será habitada. Qué extraño debió sonar esto cuando Babilonia era la capital del mundo, ¿verdad? Cuando su grandeza y gloria la hacía la reina de todas las ciudades. Una ciudad que se creía imposible de conquistar, con murallas gigantescas de hasta 70 metros y rodeadas por el agua de los canales del río Éufrates. Y contra todo pronóstico, cayó en una sola noche. En el año 539 a.C., el ejército de los medos y los persas excavaron más de 100 canales río arriba y desviaron el curso del agua, desviaron el río y entonces entraron en la ciudad por el cauce seco del río, bajo las rejas. Así cayó Babilonia en una sola noche. 2 siglos después, Alejandro Magno entró en la ciudad como un glorioso conquistador y decidió que gobernaría el mundo desde allí. Babilonia sería ahora la capital del mundo, la sede de su imperio. Así, Alejandro desafiaba la profecía que señalaba que Babilonia se convertiría en ruinas, pero Alejandro murió un año después y sus planes murieron con él. Diferentes guerras fueron destruyendo la gran ciudad que quedó abandonada y desierta. Cuando Al-Mansur decidió construir su nueva capital, Bagdad, tomó los ladrillos de Babilonia, usándola como cantera de materiales, y así quedó Babilonia más y más destruida, hasta quedar desolada en un estado lamentable hasta el día de hoy. La profecía de Isaías 13 se había cumplido. Babilonia era una ciudad fantasma, un lugar desierto de ruinas, y solo animales salvajes vivían allí. Pero el tiempo pasó y un nuevo líder del país decidió desafiar la profecía otra vez. Saddam Hussein gobernaba Irak en 1980 y decidió reconstruir la Gran Babilonia. Su objetivo era crear un centro turístico que superase a las pirámides de Egipto, con templos, palacios y los famosos jardines colgantes. Y se puso manos a la obra para levantar aquel complejo turístico que podría ser el más visitado del mundo.
Pero sus arquitectos le dieron una mala noticia. En la Edad Media, las compuertas de los canales se habían roto y eso había creado unas lagunas subterráneas. Ahora el terreno ya no podría soportar el peso de aquellos grandes edificios. Saddam ya no podía construir aquellos zigurat, templos escalonados, ni la torre de los jardines colgantes. Y hubo que desistir. Nuevamente, la profecía prevalecía por encima de la voluntad de los reyes, pero unos años más tarde, Saddam volvía con un nuevo proyecto, adaptado al terreno. Contrató trabajadores extranjeros para comenzar las obras y empezó a levantar algunos edificios bajos. Hubo mucha expectación entre los estudiosos de la Biblia porque la profecía decía que Babilonia no sería reedificada y que nadie viviría allí, pero los constructores ya estaban allí. ¿Iba a fracasar la profecía? En aquellos días estalló la Guerra del Golfo. La CIA había insistido en que Irak tenía armas de destrucción masiva y por ello el ejército de los Estados Unidos invadió Irak y asumió el gobierno. La guerra y el bloqueo internacional sumió al país en la miseria. El proyecto de la reconstrucción de Babilonia quedó abandonado. Así, Babilonia sigue siendo un lugar desolado y deshabitado hasta hoy. Ruinas eternas, como la profecía había dicho. A pesar de la voluntad de los reyes y de su orgullo, la profecía se ha cumplido. Así son las profecías de la Biblia, se cumplen al 100%, aún contra todo pronóstico. Si está escrito en la Biblia, tú puedes estar seguro de que se cumplirá. Si eres un espectador sin prejuicios, puedes ver que estas profecías de la Biblia son una evidencia de lo sobrenatural, algo que merece ser estudiado. En la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre Babilonia? Muchas cosas, pero en este vídeo veremos al menos las más importantes. Como se trata de relatos de la Biblia, tiene sentido que usemos la Biblia para interpretarlos y entenderlos, ¿verdad? Babilonia aparece varias veces en la Biblia como un símbolo de la ciudad opuesta a Dios. Primero es con la Torre de Babel, donde Dios interviene para arruinar aquel oscuro plan de los hombres. Más tarde encontramos a Abraham en la zona de Babilonia. Dios le pide salir de Ur de los Caldeos para realizar su misión fuera de allí. Taré tomó a su hijo Abraham y salió con él de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Después, en tiempos de Nabucodonosor, Babilonia se enfrenta militarmente a Jerusalén y es un enemigo muy superior. Babilonia destruye Jerusalén, derriba sus muros, destruye el templo de Yahvé y se lleva a muchos esclavos y deportados sobre el año 600 a.C. 70 años después, un decreto del rey persa Artajerjes permite a los judíos salir de Babilonia y regresar a su tierra. Unos deciden volver y ayudar a reconstruir Jerusalén como una misión divina, pero otros están acomodados en Babilonia y prefieren quedarse en la prosperidad, perdiendo así identidad y misión. Entonces, volvieron a resonar aquellas palabras de los profetas Jeremías e Isaías: «Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor». Salid de Babilonia, huid de los caldeos, con voz de júbilo anunciad, proclamad esto. Desde entonces, la frase «salid de Babilonia» queda como un lema de los profetas. Y cuando llegó el tiempo del Nuevo Testamento, Babilonia aparece de nuevo en los mensajes proféticos como el símbolo de un poder enemigo de Dios y de la verdad.
Ya no es literalmente la antigua ciudad de Babilonia, sino la nueva Babilonia, que se comporta igual que ella, que persigue a los creyentes fieles, que enseña su religión falsa y que reina sobre los reyes de la tierra. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. De manera que varias escenas repiten el mismo patrón. En el tiempo de la Torre de Babel hubo que salir de Babilonia. Luego, Abraham fue llamado a salir de Babilonia con su familia. Más tarde, en tiempos de Esdras y Nehemías, para reconstruir Jerusalén debían salir de Babilonia. Y aún a los creyentes de hoy, el llamado de Apocalipsis es claro y repetido: salid de Babilonia. Se nota que este mensaje es importante. Pero entonces, ¿qué es Babilonia hoy? ¿De dónde debo yo salir? Babilonia moderna. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, Babilonia estaba ya en ruinas y deshabitada. Entonces, ¿por qué Pedro saluda desde Babilonia? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí, Babilonia es una referencia velada a Roma. Transmite el saludo de los cristianos que estaban en Roma. Según la tradición, Pedro pasó el final de su vida en Roma, donde fue ejecutado, pero en vez de llamarla Roma, la llama Babilonia. Hoy sabemos que los primeros cristianos, cuando hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre Babilonia para evitar represalias políticas, porque ellos entendieron que la nueva Babilonia era la ciudad de Roma. Y así aparece en sus libros. El famoso padre de la Iglesia llamado San Agustín decía que Roma era la segunda Babilonia. Y en su libro La ciudad de Dios escribió que Roma es una Babilonia posterior. Sigamos. La mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. ¿Qué ciudad gobernaba sobre los reyes de la tierra cuando Juan escribió esto? Roma, por supuesto. Primero Roma imperial y luego fue la Roma papal. El Imperio Romano aceptó el cristianismo en el siglo IV con el emperador Constantino, quien dio a los obispos cargos en la administración del Estado. Cuando el emperador trasladó la capital a Constantinopla, el obispo de Roma ocupó ese vacío de poder y gobernó desde Roma. Y durante 1260 años tuvo la supremacía en Europa. Así, el Papa cumplió las palabras de Apocalipsis, aquella gran ciudad que tiene el poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Fíjate, como siglos después, Roma repite lo mismo que hizo Babilonia. Babilonia destruyó Jerusalén y Roma destruyó Jerusalén. Babilonia destruyó el templo de Yahvé y Roma también destruyó el templo de Yahvé. Babilonia persigue a los fieles y Roma hace lo mismo con grandes persecuciones. Babilonia era reina de un gran imperio y Roma reina sobre un gran imperio. Babilonia impone su religión pagana y politeísta y Roma impone su religión pagana y politeísta. Por eso, la nueva Babilonia es ahora Roma. Primero la Roma imperial y después la Roma papal. En Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, Babilonia y Jerusalén se contraponen con la imagen de dos mujeres. Una es la esposa de Cristo, la otra es la gran ramera. La mujer pura es la iglesia de Dios y la mujer pecadora es la iglesia corrupta. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Y ahora la Biblia nos presenta a la mujer pura, comenzando con las mismas palabras. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá,
yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estos dos textos gemelos se presentan intencionalmente aquí para enfrentar a las dos mujeres, la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Babilonia es representada como una ramera. En la Biblia, la inmoralidad sexual representa la infidelidad a Dios. Su pueblo debería ser fiel a Dios como si Él fuera su esposo, pero ellos les son infieles, persiguiendo intereses materiales y creencias falsas. No harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. En estos textos, la palabra hebrea es zaná, que significa fornicar o prostituirse. Esta prostitución o fornicación significa que han dejado su fidelidad a Dios para unirse a otros intereses, a cambio de poder y riquezas, que han abandonado los principios bíblicos para aliarse con el poder político. La Roma papal hizo exactamente esto, se involucró con los reyes de la tierra, acumulando riquezas y poder, en vez de cumplir la misión dada por Jesucristo. No olvides que aquí no señalamos a los fieles católicos, sino solamente al papado. La profecía no denuncia aquí a los creyentes de la Iglesia, sino a una élite vaticana que se ha alejado mucho del mensaje de Jesús. No hablamos aquí de los creyentes, que no tienen ninguna culpa de la corrupción de sus líderes, pero sí deben ser advertidos. La Biblia no engaña. Cuando yo era joven, no podía creer en la Biblia, porque veía en la historia las atrocidades que había hecho el clero. La gran sorpresa para mí fue descubrir que la Biblia está condenando aquellos crímenes y señalando al papado como el culpable de aquellos horrores. Una cosa es la verdad de la Biblia y otra muy distinta es la corrupción del clero. Y entonces, al entender esto, entonces sí pude creer y abrir mi corazón a Dios. Sigamos. El símbolo de beber el vino de Babilonia significa aceptar las creencias falsas por interés. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La nueva Babilonia consiguió imponer su credo en toda Europa. La venta de indulgencias, el culto a los santos, la infalibilidad papal, la adoración de estatuas, el uso de medallas y amuletos, la veneración de las reliquias, son solo algunas de las creencias paganas incorporadas por el papado. Muchas culturas aceptaron el cristianismo por imposición, pero también conservaron tradiciones antiguas y creencias paganas que se fundieron con la nueva fe. Así, el paganismo entró en la Iglesia. Lo más grave es haber cambiado los 10 mandamientos de Dios, que en su catecismo son diferentes a los mandamientos que están escritos en la Biblia, en Éxodo 20, del 3 al 17. También Apocalipsis menciona su gran poder político. La gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El papado ha destacado por la supremacía política, que ha estado por encima de los reyes de Europa durante siglos. Aún hoy, su poder diplomático está presente por todo el mundo y también en la Organización de las Naciones Unidas, donde ejerce hoy un liderazgo ideológico muy activo, como se ha hecho público en las últimas encíclicas redactadas por el Vaticano. La Roma papal encaja perfectamente con la descripción bíblica de la Nueva Babilonia. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta iglesia falsa impone su autoridad mediante torturas y ejecuciones. Así, el Tribunal de la Inquisición quemó en la hoguera a científicos, estudiosos de la Biblia, intelectuales, monjes y a cualquiera que pusiera en duda la autoridad divina del Papa. El papado prohibió la circulación de la Biblia y su traducción al idioma del pueblo. Los que llevaban consigo partes de la Biblia eran torturados y quemados en la hoguera.
Buenos cristianos fueron ejecutados por su fidelidad a la Biblia. Como dice la Escritura, Babilonia estaba ebria de la sangre de los santos y los mártires. Ahora, Dios espera que tú seas honesto y veas en la historia cuál ha sido la iglesia poderosa, soberbia, intolerante y perseguidora. Por eso, abre los ojos, no seas cómplice de aquel clero medieval, tratando de justificarlo o de esconderlo, cerrando los ojos para no ver. Toda persona honesta debe tomar posición frente a esto. El símbolo de Babilonia encaja con todos los otros símbolos que usa la Biblia para señalar al papado y su obra. Puedes verlo en nuestro vídeo titulado La marca de la bestia. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Pero aún hay más. Sigamos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Babilonia se sienta sobre 7 montes. Esta es una alusión directa a las 7 colinas de Roma. Desde la antigüedad, Roma es conocida como la ciudad de las 7 colinas, y así aparece en la profecía. Curiosamente, el texto nos describe las ropas del clero vaticano, de púrpura y escarlata. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Estos eran los colores del lujo en la antigüedad, porque era carísimo conseguir los tintes para esos colores. Y curiosamente, aún hoy, tú puedes ver a los cardenales y prelados vistiendo esos mismos colores y joyas con que viste la gran ramera de Apocalipsis, púrpura y escarlata. Si tú eres católico y amas a tu iglesia, esto te resultará muy doloroso, como una bofetada en la cara. Sé que lo es. Muchos lo hemos sentido. Yo nací católico y también tuve que sufrir esa terrible decepción. Es difícil de soportar, pero es necesario. La verdad debe ponerse sobre la mesa. ¿Quién quiere vivir engañado? ¿Cómo salir de Babilonia? No hace falta ser muy listo para identificar a la Babilonia de hoy, la iglesia grande, con sus joyas, riquezas, una iglesia poderosa, aliada a los reyes de la tierra. Y del otro lado está la iglesia pura, la Jerusalén espiritual, la iglesia fiel a la Biblia. Esta Jerusalén es fiel a la ley de Dios, los 10 mandamientos. ¿Cuáles? ¿Qué 10 mandamientos? Los que están escritos en la Biblia, por supuesto. En Éxodo capítulo 20. No los mires en los catecismos, porque las iglesias los han cambiado los mandamientos a su antojo. Ve a lo verdadero, a lo auténtico, léelo en la Biblia. Éxodo capítulo 20. Hoy resuena todavía una voz celestial que grita a todos los habitantes de la tierra esta advertencia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Cómo salir de Babilonia hoy? Volviendo a la lealtad a Dios, aceptando su autoridad suprema, expresada en la Biblia. Y así sentirás una experiencia espiritual nueva. Es fácil. Primero aprendes las creencias fundamentales de la Biblia y las sigues. Podemos ayudarte en esto porque ofrecemos estudios bíblicos personales con un instructor, persona a persona, ya sea personalmente o por Zoom. Pide el tuyo en el enlace que te dejo en la descripción de este vídeo. Es sencillo y Dios promete ayudarte a cada paso. También tenemos una serie de vídeos titulada Los símbolos proféticos, que son los estudios bíblicos en orden progresivo, donde tú puedes descubrir ahí las enseñanzas de la Biblia desde cero. Te la recomiendo, te dejo enlace en la descripción, porque las cosas no son como nos habían contado. Nuestro tiempo termina aquí. Hemos tratado de hacer un estudio serio y valiente para que te sea útil en tu vida. Pero seguiremos desvelando los misterios de nuestro tiempo aquí, en Séptimo Milenio.